Pues vamos a empezar precisamente con la primera ponencia, la primera comunicación, que lleva por nombre Neurobiología musical, música, neurociencia y salud, que corre a cargo de Jordi Ángel Jauset Berrocal. Jordi me decía, cuando le he conocido hace un momento, me decía que, bueno, que su currículum está en su página web y que simplemente lo presentará como una persona curiosa. Verdaderamente su perfil es un perfil muy interesante, es un perfil polivalente que muestra de alguna manera también todo lo que veníamos diciendo de la filosofía de este curso, ¿no? Él tiene una vinculación con la música desde siempre, se desarrolla en un ambiente musical, su familia se ha dedicado también a la música y él ha recibido en su primera etapa de su vida incluso distintos premios a nivel individual o colectivo por su actividad musical. Se formó también profesionalmente como músico, como pianista en el Conservatorio Profesional de Zaragoza, pero luego su carrera académica la guió por el ámbito de la comunicación. Él estudió también Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad Politécnica de Cataluña, pero el doctorado lo hizo en Comunicación y estuvo ejerciendo en Radio y Televisión Catalana durante bastantes años. Ya en una etapa posterior es cuando tiene este acercamiento a la neurociencia y es precisamente cuando desarrolla, bueno, pues una actividad más vinculada al tema que hoy precisamente nos va a presentar. Él desarrolla un máster en psicobiología y neurociencia cognitiva en la Universidad Autónoma de Barcelona y posteriormente se forma también en musicoterapia y neurología en Holanda. Posterior hizo también distintas estancias hospitalarias en el Louis Armstrong Center para la Música y la Medicina en Nueva York, en el Instituto de Neurociencias de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Y bueno, básicamente lo que más nos interesa también es su capacidad divulgativa. Ha escrito distintos libros, entre ellos, bueno, pues uno precisamente tengo aquí, Cerebro y Música, una pareja saludable, las claves de la neurociencia musical, entre otros, ya digo, dedicados precisamente a esta temática, ¿no? La música distrae, neuromúsica y educación, Cerebro y Música, bueno, el que he comentado ahora, de una pareja saludable, terapia de sonido, ciencia o dogma, sonido, música y espiritualidad. Digamos que es un tema que le interesa y le apasiona y yo creo que nos va a trasladar ese interés a todos. Comentábamos al principio también, cuando hemos estado hablando antes de iniciar esta ronda de presentaciones, como bueno, popularmente siempre se ha dicho que la música amansa a las fieras y bueno, pues ahora precisamente el conocimiento de la actividad cerebral nos permite precisamente confirmar que esto no es una apreciación, bueno, pues más o menos bueno, jocosa o de alguna forma también basada en un conocimiento experimental, sino que también ya la ciencia aporta información para confirmar que efectivamente tiene un efecto en la actividad cerebral la música y que de alguna manera también se puede utilizar como terapia para determinado tipo de procesos de degeneración del cerebro, etcétera. O sea que verdaderamente es un tema apasionante que ofrece muchísimas posibilidades y que abre líneas de investigación en las que me comentaba él también, que distintos grupos de investigación, entre ellos alguno de aquí de Granada, viene desarrollando esta actividad. De ahí el que insista en la importancia que tiene el tratamiento de este tipo de temas en un contexto más amplio, en un contexto pluridisciplinar en el que cada uno pueda aportar esa aproximación a la música, que en este caso es lo que de alguna manera vertebra todo el hilo conductor de estos cursos y también de la exposición que tenemos aquí en el Parque de las Ciencias, con estas otras aportaciones de otras disciplinas que, como decía antes Javier, van a tener ocasión de ir dando distintos flashes a lo largo del desarrollo del curso. Espero que disfruten del curso y sobre todo de esta primera conferencia, para lo cual le cedo la palabra ya a Jordi Ángel. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Parque de las Ciencias, al director del área de Ciencia y Educación, Javier Medina, las generosas palabras también de presentación del vicerrector Víctor Medina y a Víctor Newman, que hoy no ha podido acompañarnos y estar con nosotros. He de decir que para mí es un honor y además un placer inaugurar este curso y compartir este espacio
y estos conocimientos con todos ustedes. Bueno, comenzaremos. En primer lugar, voy a citar trabajos de otros investigadores, por lo tanto, me veo obligado a pasar esta diapositiva. Por una camilla, aunque sobre ella también canta. Este concertista profesional está siendo operado de un tumor cerebral y los médicos le han recomendado que interprete un tema para poder controlar mejor su actividad cerebral. Cuando la intervención no va bien, se nota. Afortunadamente la operación resulta un éxito. Jan Brodt sigue cantando durante la cirugía y después en su carrera. Escena similar pero música distinta, esta. Hace un par de meses este brasileño tocaba a los Beatles en la extirpación de su tumor cerebral. En esta otra ocasión, al paciente le colocaron un marcapasos cerebral, al igual que a este otro intérprete de banjo. Ambos tenían un desorden neurológico que les hacía sacudir las manos y así se lo curaron. Cada vez son más las operaciones que estimulan eléctricamente el cerebro y mantienen al paciente despierto para ver los efectos. Aquí tenemos dos casos de violinistas profesionales operados en Tel Aviv. A esta otra veterana pianista le atormentaba el Parkinson, pero en esta operación ella y sus manos vivieron un antes y un después. La verdad es que cuando vemos estas imágenes nos da cierto repelús, porque pensar que estamos despiertos con cierta sedación, pero están manipulando nuestro órgano quizás más importante de nuestro cuerpo, pues nos deja un poquito así dudando. Pero sí que va bien para pensar de que realmente todo está en el cerebro. El movimiento de los dedos cuando tocamos, la producción de la voz, cuando vemos imágenes, no están nuestros sensores externos, todo está aquí en nuestro cerebro. Y de esto, estas imágenes nos hacen ser conscientes. Desde hace un par de meses, en Barcelona, en la provincia de Barcelona, se está desarrollando un proyecto que se llama Proyecto Evoca, por varias asociaciones, entre ellas una escuela de música, que tiene que ver con la realidad virtual y el Alzheimer. Mira, está detrás de mí. Sí. Vino un novio. Esto hace poco también. Vino un novio. ¿Dónde era esto, Anita? Pero hemos venido aquí, venimos muchas veces. Porque sabes que está muy bien. A veces y te ponen, no te ponen de una cosa, nada más, no. Mucho vino veo. ¿Y champán? No bebíamos tanto. No sé, hay 3 botellas. Es un proyecto que es muy reciente, aún no hay resultados. Yo tuve ocasión de experimentarlo y se basa en recrear imágenes de vivencias de esa persona, buscar fotos, buscar incluso pequeños vídeos, aromas, lugares conocidos, y a través de la realidad virtual se hace que vuelva a vivir de alguna forma todos esos ambientes. Claro, eso supone una estimulación múltiple en el cerebro, imágenes, sonidos, incluso aromas. Puedes ir a lo mejor paseando por tu casa y ves una mesilla con una taza de café y el musicoterapeuta que le suele acompañar lleva aroma de café para que en ese momento también se pueda estimular al cerebro con aromas. Es decir, se intenta atacar al cerebro con una diversidad de estímulos de manera que intente dinamizar esas conexiones cerebrales que se han deteriorado. El objetivo precisamente es esta. Y hay neurocientíficos como Diego Redolar que dicen que si se aplican estas técnicas en las fases iniciales, que posiblemente el desarrollo de la enfermedad no puede desaparecer, porque esto hasta ahora es imposible, pero sí se podría ralentizar. Bien, para entender por qué la música o el sonido nos afectan, yo creo que hay que
partir de la base de cuál es el origen físico, es una vibración, entender que tenemos un sistema auditivo que está diseñado para poder captar e interpretar esas informaciones, saber qué ocurre en el cerebro, qué mecanismos cerebrales son los que procesan esas informaciones y luego entender de que el ser humano está viviendo en un entorno y hay muchas variables que le pueden condicionar. Claro, fíjense cuántas disciplinas distintas aparecen: física, fisiología, neurociencia, medicina, psicobiología, antropología, psicología. Realizar estos estudios son realmente muy complicados porque tienen que efectuarlo equipos de investigadores multidisciplinares. Si además añadimos al terapeuta o al musicoterapeuta, aquí hay un vínculo muy especial que se establece con la persona que recibe el tratamiento, que además es también muy importante. Pensemos que el cerebro es un órgano de control, tiene una serie de sensores. Los sentidos, teóricamente se definen 5, tenemos más de 5, y lo que hacen estos sensores es, de alguna forma, interpretar el entorno en el que estamos. Pero fíjense que hay un sensor que detecta ondas electromagnéticas, que es el órgano de la vista. Hay otro que detecta variaciones de la presión atmosférica, que es el sentido del oído. Otros que detectan sustancias químicas, ya sean gaseosas, el olfato, o bien disueltas, el gusto. Y también el tacto, a través de la presión o de cambios de temperatura. Todo esto el cerebro lo transforma, o para él son impulsos eléctricos, que van a diferentes áreas con distintas funciones. Aquí hemos estado hablando de imágenes, de sonidos, de música, de palabras, de aromas, de comida, de abrazos. Todo esto es lo que detectan estos sensores. Pero además hay otras variables o estímulos internos, como puede ser un pensamiento. El hecho de pensar algo ya está conectando una diversidad de redes neuronales. Y hay una energía que tenemos en distintas partes cerebrales. Y luego veremos que es muy importante. O bien que note el dolor de un determinado órgano. Todo esto son estímulos internos que al final el cerebro lo que hace es percibirlos, y a través de este fenómeno de la percepción se producen una serie de cambios bioquímicos que nos afectan a todas nuestras dimensiones: parte emocional, parte mental, parte física, corporal, espiritual y social. Pero vayamos por partes. ¿Qué es la música? Hay una definición que me gusta mucho porque es muy corta, que es: la música es el sonido organizado. Además es una definición muy ingenieril. No en pocas palabras lo defines. La Real Academia Española ofrece esta definición más amplia. Trata de combinar sonidos de la voz, de los instrumentos. Aquí ya aparecen unas partes ya más sensibles, más relacionadas con las emociones. Pero cuando en las clases suelo preguntar a los alumnos qué es para ellos la música, que me la definan en una o pocas palabras, aparece arte, belleza, placer, libertad, sueño, entretenimiento, emociona, comunica, educa, conexiona, cohesiona, nos transporta. Seguramente que saldrían otras definiciones de ustedes de aquí, de esta sala. Hay algunas que son muy curiosas. Esta la decía un músico, que parece ser que le gustaba mucho Mozart, que era Rossini. Esta otra es más ruidosa, ¿no? Ya parece ser que de un músico no viene, viene de un militar, de Napoleón Bonaparte. Decía que la música es el más agradable de los ruidos. Un musicoterapeuta oriental que murió hace un par de años, había venido a España a impartir muchos seminarios, decía que la música es uno de los mejores regalos de los que puede disfrutar la humanidad.
y una definición muy curiosa de un músico de blues, John Mayall. No se complicó la vida en pensar la respuesta y dijo que él se lo pasaba bien con la música y eso era lo importante. ¿Qué es en realidad música? Lo que sale de un equipo de reproducción, de un grupo coral, de un grupo de instrumentistas. Esto normalmente siempre hemos dicho que es música, pero si nos acordamos de su origen físico, diremos que estos son vibraciones mecánicas. Es una energía acústica. Una persona que toca la guitarra, cuando está tocando, decimos que interpreta música, pero lo que hace es producir vibraciones mecánicas de las cuerdas. Eso se propaga y es nuestro cerebro quien interpreta esas variaciones de presión atmosférica como música. Es un camino que parece complicado, pero físicamente es así. Lo que ocurre es que se produce en milisegundos y nos parece casi instantáneo. Tanto es así que esta presión, esta variable, se puede medir con un sonómetro. Por ejemplo, nos ponemos cerca de las cuerdas de la guitarra, nos vamos alejando y vemos que la presión atmosférica está variando. Por lo tanto, está produciendo con esos movimientos una variación de la presión atmosférica. ¿Y qué ocurre más? Pues que esos movimientos se transmiten por un medio que tiene que ser elástico, como es el aire, son los líquidos, son los sólidos. Tiene que existir un dispositivo que entienda esas variaciones de presión, como es el sistema auditivo humano. El tímpano se mueve, los huesecillos también, y en el oído interno hay una parte que se llama órgano de Corti, que transforma esos movimientos en impulsos eléctricos, impulsos nerviosos, en potenciales de acción. Y esa información la recoge el nervio auditivo y va por distintas partes, tronco encefálico, áreas subcorticales y determinadas partes del cerebro. Cuando llega esa información al cerebro es cuando se percibe como música, como sonido. El origen es una variación de una magnitud física. El resultado final, lo que nosotros percibimos, es música o sonidos. Tiene que haber, por lo tanto, un emisor, alguien o algo que se mueva, un medio que permita ese movimiento. En el vacío, por ejemplo, el sonido no existe porque no se puede transmitir, y un receptor que pueda entender estas variaciones. Entonces sí que diremos que se ha producido sonido o música. Algo muy importante para entender por qué la música o el sonido es capaz de mejorar funciones cognitivas o mejorar determinadas disfunciones biológicas es entender precisamente que lo que nos llega a nuestro oído cuando estamos escuchando un concierto, lo que nos llega no es música. Nos llegan variaciones de presión. Eso va por nuestro cerebro, por muchísimas áreas, y al final lo percibimos como música. ¿Por qué digo que es importante? Porque si nos damos cuenta que la música es el resultado de un proceso cerebral, entenderemos que produce conexiones de redes neuronales, que produce que viajen impulsos nerviosos, que eso pasa por determinadas áreas cerebrales que tienen que ver con las emociones, con áreas cognitivas, con áreas de placer, puede afectar a mi tasa cardíaca, a mi frecuencia respiratoria, a mi estado de ánimo, y al final eso afecta a mis decisiones y a mi conducta. Pero eso lo hace porque ha circulado por una serie de vías nerviosas unos impulsos eléctricos, producidos por una magnitud física externa. Si nos damos cuenta de este proceso, es cuando los efectos de la música y del sonido dejan de ser esotéricos, porque esto es ciencia. Se puede ver en resonancias magnéticas, se puede medir con técnicas de electroencefalografía, que esto ocurre y es así. Por lo tanto, el poder de la música es que pueda actuar
sobre estas neuronas, que sea capaz, al percibir estas vibraciones, que se creen una serie de impulsos potenciales de acción y que viajen hacia la parte final del axón, produciendo conexiones sinápticas con otras neuronas. Esto es lo que suele llamarse el poder de la música. Es el resultado de un proceso cerebral. Observando qué ocurre en resonancias magnéticas cuando una persona escucha música o interpreta música, es cuando se puede empezar a analizar, bueno, qué podemos utilizar de la música para beneficiarnos, por ejemplo, en determinadas disfunciones. La música, por lo tanto, produce cambios bioquímicos, modifica niveles de neurotransmisores, de hormonas, afecta a parámetros fisiológicos, afecta a nuestro sistema físico, corporal. Cuando escuchamos música muy repetitiva, tendemos a movernos, nos cambia el estado de ánimo. Hay música que nos induce a leer, por ejemplo, o a estudiar. Normalmente es aquel tipo de música instrumental cuyo tempo es inferior al de la tasa cardíaca. Si yo quiero concentrarme, es mejor buscar una obra musical cuyo tempo sea inferior a mis latidos del corazón, porque si es más rápido tenderá a acelerarme, entonces me va a poner nervioso. Puede llegar a producir estados espirituales, por ejemplo, cuando se utiliza la música como una técnica de meditación para alcanzar determinados estados específicos o niveles de consciencia. Aspectos evidentemente sociales, cuando se toca en grupo, cuando se canta en grupo, hay una elevación de una hormona, una neurohormona que es la oxitocina, y esto se ha comprobado en diversos estudios. Por lo tanto, mejora también la música el aspecto social o de cohesión. Hay un estudio en el que se detallan mucho todos estos efectos, que es del año 2013, es de Chanda y Levitin, que creo que está en abierto y se puede buscar por Google, donde hace un análisis de todas estas hormonas y neurotransmisores, dopamina, cortisol, serotonina, oxitocina, ante la escucha de determinadas obras musicales. Entonces, cuando hay un músico interpretando el violín, para el cerebro esos son impulsos eléctricos, simplemente. Y en función de nuestras características personales, que pueden ser experiencias, el entorno en el que hemos crecido, nivel de formación o cultural y las características o parámetros musicales de lo que estamos percibiendo, tempo, ritmo, la dinámica, la melodía, una interacción de estos factores es lo que nos va a producir una estimulación física o motora, una estimulación cognitiva o una estimulación emocional. ¿Y esto por qué es así? Pues por los sistemas nerviosos, sistema hormonal, sistema circulatorio, por las modificaciones de todas las constantes bioquímicas que hemos visto antes. Todo esto hoy en día es fácil, relativamente fácil describirlo, porque a través de las neuroimágenes pues se han hecho multitud de estudios. Hace más o menos unos 30 años que se han podido o que aparecieron estas tecnologías de neuroimagen y hay muchos estudios pues, que ponen a un músico tocando un instrumento en una resonancia magnética para observar pues, qué ocurre en su cerebro. Lo curioso es que cuando ponen a un músico o a alguien que no es músico y le dicen sin instrumento que piense en una obra musical, si es un músico, es un pianista, por ejemplo, en su cerebro se le activan también las áreas como si estuviera tocando. Es decir, para el cerebro el hacer o el pensar son cosas muy similares. Recuerdo una entrevista a Severiano Ballesteros, que ya murió hace algunos años, que le preguntaban que cómo se entrenaba antes de tener las partidas de golf en los campeonatos. Y él decía que utilizaba unas técnicas de sofrología que consistían
en que el día antes de la competición él se imaginaba que estaba en el campo donde tenía que ir, que lanzaba la pelota, que la visualizaba por el aire y que la veía que entraba en el hoyo. Es de alguna forma preparar a su cerebro de una forma positiva. Evidentemente esto no asegura un 100% de éxito, pero de alguna forma te ofrece recursos para actuar de una forma mejor en ese determinado momento, ¿no? Que todo sea posiblemente más fácil. ¿Cómo se percibe la música? Bueno, pues hemos visto que hay una información de una magnitud física, que es la que llega a través de un medio elástico, entra en el sistema auditivo. Allí ya se transforman en impulsos nerviosos, en potenciales de acción, y en el tronco cefálico sigue dos vías, una superior hacia el cerebro y otra inferior a través de las neuromotoras por la médula espinal, que son las responsables de que cuando escuchemos un movimiento muy repetitivo tengamos ganas de movernos. Y del tronco encefálico ya va a distintas áreas de la corteza. En este esquema podemos ver la parte del órgano de Corti, que es del oído interno, que es donde se produce esa transformación de movimiento en impulsos o potenciales de acción. Es recogido por el octavo nervio craneal. Hay una primera sinapsis en el tronco encefálico, en los núcleos cocleares, y allí hay información que asciende y otra que desciende. La que asciende pasa por unas partes importantes que son los núcleos olivares superiores, los colículos inferiores, el tálamo, y luego ya llega a la parte de la corteza auditiva del cerebro. Todo esto dibujado sí es muy simple, pero en realidad son caminos totalmente bidireccionales y existen muchos bucles. Hemos comentado esa parte de esquema de bloques de arriba, que en realidad son vías bidireccionales, pero cuando llega a la corteza, al córtex auditivo, esa información no se queda allí, sino que hay dos vías, una vía más ventral, que es hacia el lóbulo temporal y lóbulo frontal, donde hay conexiones con la memoria y el sistema límbico, y otra más dorsal, que tiene que ver con áreas parietales y áreas motoras. Y finalmente, cuando vemos que un músico está tocando, está produciendo un movimiento motor, tiene emoción, está escuchando con atención lo que toca, es decir, que están todas estas áreas interconectadas. La información no llega a la corteza auditiva y allí se queda. La corteza auditiva es la responsable de alguna forma de percibir o es más sensible a identificar melodía, las frecuencias, la armonía, ritmo, pero luego el músico o la persona que lo escucha, eso lo siente, se mueve, se emociona, ¿vale? La música, por eso comentaba antes de que tiene muchos bucles. Una curiosidad. Si escucho música y esto se transforma en impulsos eléctricos, estos impulsos van por el tronco encefálico, ¿qué ocurriría si yo pudiera grabar esos impulsos del tronco encefálico? ¿Podría reproducirlo como música? ¿Podría tener el sentido al revés? Pues esto es lo que ha hecho esta investigadora, Nina Kraus, y aquí podemos verlo. Sonido original acústico, sonido grabado del tronco encefálico. Sonido original. Sonido del tronco encefálico. Original del tronco encefálico. Es decir, lo que ha hecho es que una persona escuche música, con unos electrodos especiales han grabado los impulsos nerviosos en el tronco encefálico y esa información la han decodificado para convertirla en música.
y vemos que hay mucha similitud. Hay mucho ruido, evidentemente, en la parte del tronco encefálico, pero puede hacerse totalmente una conversión. Vamos a complicarlo un poquito más. Si en vez de escuchar música me dicen que piense música, bueno, pues este experimento, esta investigación se presentó en San Francisco en el año 2016 y lo que se hacía era, una persona le pedían aquella obra musical, la que tú quieras, la que más te guste, imagínatela, que esté en tu mente. Y luego la comparaban con la obra original acústica y resulta que eran muy parecidas. Pero ¿cómo obtengo yo la música de mi mente? Bueno, es una técnica invasiva bastante complicada porque hay que hacerla abriendo el cráneo, implantando una serie de electrodos directamente en el cerebro, que se llama electrocorticografía. Entonces, curiosamente, si esa persona está pensando en música, a través de todos esos electrodos se puede reproducir el espectro musical, el timbre, la melodía. O sea, solamente por el hecho de pensarlo es una energía que ya la tengo y a través de esos electrodos se puede recuperar. Y luego se comparaba con la información acústica original y bueno, era sorprendente porque dices, estoy pensando música, pero es que realmente es que tengo la música en mi cabeza porque es muy similar a la acústica. Bueno, ¿qué opina la ciencia de los efectos de la música? Pues a finales del siglo XIX empezaron a haber estudios, los más con las tecnologías que había en esos momentos, pues lo más fácil era medir qué ocurría al escuchar música, pues con mi tasa cardíaca, con mi frecuencia respiratoria, con la presión. Luego ya posteriormente ha habido muchos avances en los últimos años con las técnicas de neuroimagen. Es curioso, aquí en Granada, durante los siglos de dominación árabe, del siglo VIII al XV, existían los marístanes o maristanes, que eran hospitales públicos en los cuales se utilizaba la música como elemento terapéutico. Esta es una reproducción, una hipotética reconstrucción del Maristán de Granada. Esto creo que es más o menos el estado actual. Había un médico muy conocido que tiene ese nombre y según investigaciones de un profesor de la Universidad de Valencia, el doctor Ignacio Calle, en estos hospitales se utilizaban estos instrumentos, el ney, el laúd, el quanum, y se ejecutaban melodías para calmar estados, enfermedades mentales. Pero también se les pedía que escucharan el sonido de las fuentes y del agua. Había también un xilófono que estaba desarrollado por los médicos de la época y parece ser que a través de las experiencias que tenían ya como unos determinados patrones de qué tenían que tocar para favorecer el estado del enfermo. Incluso había hospitales donde se utilizaban agrupaciones estándar de músicos para tratar a las personas enfermas. Lo habitual era 3 cantantes, mezclarlos con instrumentistas de cuerda, viento y percusión. Y parece ser que durante esa época pues, se utilizó mucho en este tipo de hospitales la música ya como herramienta terapéutica. Hoy en día tenemos los estudios Cochrane, que lo que hacen es recopilar, por ejemplo, en los últimos 20 años, cuántos estudios ha habido de musicoterapia y cáncer. Los cogemos y los revisamos. Han seguido una buena metodología, lo han aplicado bien, las interpretaciones estadísticas son correctas y a partir de aquí dicen, bueno, pues de los 40 estudios hay 3 de correctos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que se ha aceptado de que la musicoterapia es correcta o tiene beneficios en casos de autismo, esquizofrenia, daño cerebral, depresión, cáncer,
rehabilitación del habla a través de estos estudios Cochrane, pero con una importante observación: nunca como una técnica individual, sino siempre como complementaria a una técnica médica convencional. Si se hace así, resulta que se obtienen más beneficios cuando se da con una técnica convencional que si solamente se sigue un tratamiento de medicina convencional. Por lo menos los estudios Cochrane en este tipo de disfunciones o enfermedades son los resultados que se ofrecen. Bueno, ¿qué cosas más sabemos? Pues sabemos que la percepción musical ocurre muy temprano. A las 16 semanas, el feto pues parece ser que ya efectúa determinados movimientos de protrusión de lengua, de mandíbula, pero no lo hace con cualquier tipo de música. Como siempre, las clásicas salen favorecidas. Esto es una investigación del Instituto Marqués de Barcelona. ¿Qué más sabemos? Que el sistema de proceso de sonido es muy rápido. Lo comentábamos antes. Yo ahora estoy hablando y al instante me están escuchando. Son milisegundos. El proceso de reconocer una imagen visual es más lento. Tarda como unas 7 o 8 veces más. Pero la información auditiva o sonora es muy rápida. Nuestro cerebro la procesa muy rápida. Y también sabemos que la música afecta a todas las dimensiones del ser humano, a nivel fisiológico, a nivel estructural, a nivel biológico, a nivel emocional. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos. Por ejemplo, este estudio era con relación a los distintos géneros musicales. Había música de Mozart, Strauss y el grupo sueco ABBA, para ver si afectaban a los niveles de la presión sanguínea, la tasa cardíaca y niveles de cortisol. Bueno, pues los resultados dijeron que las obras de Mozart y Strauss sí que afectaban, reducían la presión arterial y la tasa cardíaca, que la música de ABBA apenas se notaban efectos, y luego que en cuanto al cortisol, todos los tipos de música afectaron a que disminuyeran los niveles y que la que más lo hizo fue la música de Strauss. Alteraciones cerebrales. La música es un estimulador neuroplástico. ¿Qué quiere decir? Que las personas que practican música están activando muchas áreas cerebrales y esto al final se traduce en que tienen más densidad de materia gris, por ejemplo en el área auditiva, en el cuerpo calloso, que es el que une los dos hemisferios, en el cerebelo. Hay más materia gris, pero también hay más materia blanca. La materia blanca son los axones, es por donde viajan los impulsos nerviosos. Si tenemos unas autopistas que están muy bien hechas y que son muy anchas, lo que podemos pensar es que los coches circularán muy bien y que las funciones que se desarrollarán serán más correctas. Entonces podemos deducir de que si tenemos ese hardware del cerebro bien, pues que nuestra velocidad de proceso puede ser más alto o más rápido, que podemos tener posiblemente algo más de memoria, más habilidades en cuanto al lenguaje, en cuanto al cálculo. Efectos biológicos. Este es un estudio de Finlandia del año 2015. Tiene una serie de fallos metodológicos, con lo cual se continúa estudiando para mejorarlo, pero los resultados eran impresionantes, porque se observó que solamente en personas que tenían aptitudes musicales había o se favorecía la expresión del genoma, la expresión de los genes, de manera que les favorecía todo el tema de memoria a través de la dopamina y el aprendizaje, incluso las posibilidades de neurodegeneración disminuían. Pero es un estudio
que, como he comentado antes, tiene algunos defectos metodológicos y están trabajando para ver cómo lo pueden mejorar, aunque es un primer paso. Efectos emocionales, todos hemos vivido efectos emocionales con la música. Posiblemente conozcan lo de este músico que últimamente está haciendo muchas conferencias por España. Es inglés, James Rhodes, que padeció abusos sexuales durante su infancia. Estuvo muchos años en un psiquiátrico y él dice que la música de Bach le salvó la vida porque hubo un momento en que un compañero le envió escondido, cuando estaba en el psiquiátrico, esta obra de música, y eso fue como un clic en su cerebro que le sacó de ese estado en el que estaba, y a partir de entonces se está dedicando a dar conciertos y a divulgar, manifestarse totalmente en contra, ¿no?, de los abusos sexuales en niños. Tenemos que tener una cosa en consideración. La música puede manipularnos. No podemos ir por la calle tapándonos los oídos. La música es una información que nos llega las 24 horas del día y hay muchas veces que no somos conscientes. Entonces la música es y ha sido un medio de manipulación en ambientes religiosos, políticos, militares y comerciales con el neuromarketing. ¿Por qué? Pues porque esa información llega a nuestra parte emocional. Y de nuestra parte emocional, lo inmediato es una acción, es una conducta. Y a veces podemos estar en determinados momentos emocionales complicados o débiles, y es cuando la música puede tener más efecto dirigido según quien le interesa. Por lo tanto, hay que ser conscientes cuando escuchamos música, que no sea la música quien nos mande y actuemos como autómatas, sino que seamos nosotros quienes podamos decidir siempre qué hacemos con la música. Bueno, nos podríamos preguntar si la música puede curar. Y aquí yo me remitiría a que vieran un documental que se llama El camello que llora, que no sé si lo conoce alguien, se encuentra fácilmente en YouTube, porque parto del hecho de que si la música afecta a los animales, que es algo que puede ser totalmente biológico, no nos va a afectar a nosotros, a los seres humanos. Esta es una situación real que se produjo en Mongolia con los camellos, que no voy a explicar, no voy a decir quién fue el asesino. Se lo dejo como deberes para que lo busquen. Luego una anécdota. Tengo una amiga que es concertista de piano, estuvo en Colombia, le gustan mucho los animales y fue a una clínica veterinaria y le sorprendió que en los quirófanos había música clásica. Y fue al gerente y le preguntó, ¿y por qué tenéis música clásica? La respuesta fue que gastaban menos en medicación. Habían comprobado que había menos gasto de medicación, porque la música pues ya hacía determinados efectos. Este es un estudio que lo han publicado investigadores de aquí, de la Universidad de Granada. Han cogido una serie de estudios y los han analizado y confirman los beneficios asociados a cantar o a interpretar un instrumento a nivel cognitivo. Se habla de que mejora la atención, puede mejorar problemas de dislexia. Si un niño tiene problemas de dislexia, si trabajas con él la percepción rítmica, es decir, que escuche una obra musical y que sepa decir cuál es el tempo, que lo imite con tambores, si mejora la percepción rítmica, mejorará sus problemas de dislexia. Al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre el lenguaje tal como lo entendemos y un lenguaje musical? Tienen muchas cosas en común. Hay bastantes estudios que nos dicen que la escucha de música ayuda a percibir menos el dolor, especialmente cuando es una música que nos gusta.
posiblemente por las endorfinas. Este es un estudio del año 2011-12. Había un grupo control, otro experimental, y lo único que se pedía es que escucharan 2 veces al día una serie de obras musicales. Y esto duró, creo que 90 días. Se hacían unos determinados controles sobre unas pruebas psicométricas de dolor, de ansiedad y consumo de medicación. Que se encontraron que al cabo del día 60, estadísticamente se pudo comprobar que las personas que habían seguido estas pautas, su nivel de dolor era inferior al grupo que no había estado escuchando música. También hay un estudio finlandés del año 2008 que a través de personas que habían tenido ictus se formaron 3 grupos. Uno escuchaba un libro, un audiobook, otro escuchaba música preferida que él había elegido y estaba el grupo control. Resonancias magnéticas y pruebas electroencefalográficas a los 3 y 6 meses indicaron que los que habían estado escuchando música habían mejorado funciones cognitivas, más que los que no habían escuchado música, o más que los que habían estado leyendo un libro. ¿Qué remedio más barato y más agradable? A quien no le gusta escuchar la música que le agrada. Eso tenían que hacerlo 1 hora al día. Esta investigación es muy reciente también, es de un hospital de Igualada, que es de la provincia de Barcelona, con esta música de fondo, pues se comprobó que actuaba también la música con efectos de sedación. Se hizo personas que habían sufrido o bien operaciones de prótesis de rodilla o bien de varices. Todas estaban con anestesia local, pero lo que se midió es si en la recuperación quienes pedían una sedación complementaria y quienes no la necesitaban. Entonces los resultados fueron estos. Prótesis de rodilla solicitaron medicación extra, un 25% del grupo que había estado escuchando música, pero de los otros grupos lo solicitaron un 71%, más del doble. En las operaciones de varices aumentaron, hubo un 50% de las personas que dijeron sí, yo necesito que me des algo para disminuir el dolor, pero el otro 50% no. Y el otro grupo era bastante superior, un 80% sí que necesitaban medicación. Esto, cuando se trata de escuchar música, no se llama musicoterapia, sino intervenciones musicales, porque aquí la figura del musicoterapeuta como tal no está. También este es un estudio de la provincia que está aquí al lado, de Almería, un estudio de Almería, sobre cómo la música puede reducir la ansiedad en embarazadas. Y se comprobó que los temas melódicos que no llevaban voz generaban un bienestar en la mujer embarazada y que eso le producía menor ansiedad. Entonces los científicos decían que el gasto en inversión era mínimo, no se puede comparar lo que cuestan unos auriculares o un reproductor musical con los equipos de medicina. Este es el estudio que fue publicado y se hizo con 409 personas gestantes cuando tenían 24 semanas de gestación. Hubo también un grupo control. Se escucharon durante 40 minutos 7 canciones y se hizo esto durante la prueba de escucha del monitor cardíaco, porque según dicen es un momento bastante de ansiedad para la mujer, escuchar el sonido cardíaco del feto. Se hicieron una serie de pruebas para medir estos estados de ansiedad y los resultados que obtuvieron indicaron que había más ansiedad en el grupo que no escuchó música. Cosa que, todos nos puede parecer algo obvio, ¿no? Porque cuántas veces
nos hemos puesto a escuchar una música agradable para calmar estados de nerviosismo. Lo que ocurre es que aquí ya se están siguiendo unas pautas en cuanto al método científico para que pueda ser publicado como tal. Ya esta es la última. No sé si han oído alguna vez el efecto que tiene una señal externa sonora para mejorar la movilidad en personas que tienen Parkinson o ictus, porque es un efecto casi milagroso. Yo estoy aquí ahora en este momento porque en el año 2006 vi un vídeo parecido a este en Barcelona y no me creía lo que veía, pensaba que me estaban engañando. Eso fue lo que me indujo a estudiarlo como músico y después como ciencia para ver por qué podía ser esto posible. Pero de hecho aún se están descubriendo o investigando qué ocurre en el cerebro cuando al escuchar una señal externa periódica me puedo movilizar o mover de forma casi normal. Vamos a ver. But watch what happens when we start the music. It's beautiful to watch. It is, it's so beautiful. And for a person who is shuffling and blocking and freezing, to be moving like that. So what we think music does is to bypass the defective basal ganglia to activate what's trapped inside. So the music provides an external rhythm to compensate for the defective rhythm inside the brain. Meg has been a pioneer of this therapy, and it's incredible. Cuando están en to movimiento watch. apenas se les I see aprecia people who los never get a movimientos break, parkinsonianos, feeling trapped by their inability pero to sin control movimiento, their own sin body's música, movement, until the music comes in. And the movement begins to flow. entonces lo que And se ha with medido joy, hasta ahora they es can dance. que al escuchar una música rítmica que puede ser un simple metrónomo, puede ser una marcha militar, puede ser un vals, el cerebro para producir el movimiento no utiliza la vía normal que es parte cortical, ganglios basales, cerebelo, sino que utiliza una alternativa a través del cerebelo, lóbulos parietales y corteza motora. Es como si buscara una solución, pero esto lo hace escuchando una música, pero algo que tenga ritmo. Cuando estas personas que son entrenadas para andar y mejorar su equilibrio escuchando música ya lo aprenden, lo que se les pide es que imaginen esa música que suena en su cerebro. Es decir, no tienen que estar siempre escuchándolo. Cuando lo han aprendido y van por la calle, pues se imaginan una obra que tenga muy marcados los ritmos y eso les ayuda a su organismo para sincronizarse con esa música. Es una técnica que en Estados Unidos pues, se introdujo en el año 1999, en el año 2000, y se está aplicando ya en muchos centros de rehabilitación. Bueno, pues por todo esto y por muchas más cosas que no da tiempo de explicar, la música no es un entretenimiento, que va. La música entretiene cuando hablamos de música como medicina, y eso es positivo porque si me entretiene, mi nivel de percepción de dolor será inferior. Pero la música no es ni mucho menos un entretenimiento a nivel educativo, sino que potencia mucho las funciones cognitivas. La música es capaz de hacer todo esto y mucho más, alterar la bioquímica cerebral, influir en el estado de ánimo, actúa sobre nuestros sistemas de recompensa y placer, mejora la movilidad, estimula funciones cognitivas. Entonces, si quieren saber más, yo les invito a que, entre otros muchos libros, pues ojeen los míos, que son todos estos, y pueden contactar conmigo si lo desean a través de correo electrónico. Les puedo facilitar algún informe sobre el que estén interesados en particular. Y nada, a su disposición y muchas gracias por su atención.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, Jordi. No ha defraudado el interés que teníamos por escuchar tu charla. No sé si querrá alguien del público dirigir alguna pregunta o hacer algún comentario a la intervención. Ya. Por allí. Micro, por favor. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la excelente conferencia. Gracias. Mire, le quería preguntar si conoce algún estudio también de la tartamudez con la música. Me gustaría que si pudiera comentar algo. Muchas gracias. Mira, precisamente con la tartamudez hay una musicoterapeuta en Barcelona que se llama Conchita Benz, que ha hecho un trabajo con la Asociación de Tartamudos el año pasado. Conchita Benz, como la marca de coches, pero es B-alta, B-E-N-T-Z. Pues ella ha trabajado con tartamudos, con la Asociación de Tartamudos, y básicamente lo que se trabaja es la percepción rítmica, porque también influyen las vías nerviosas sobre la tartamudez, el canto, que va muy bien, expresión corporal, respiración, y con ella a veces hacemos cursos juntos, uno sobre neurorehabilitación, que vamos a impartir uno el próximo mes de marzo, de un fin de semana, y también sobre temas de tartamudez. Si entra en su página web, Conchita Benz, si no me envía a mí un correo y le paso el enlace. Y bueno, estuvo trabajando con ellos unos 6 meses y al final hicieron una exposición de lo que habían aprendido y pues fue sorprendente. Con respecto a Alzheimer. A ver, la musicoterapia trabaja mucho el tema del Alzheimer. ¿Quién ha hecho la pregunta? No, era por allí, a la derecha. A la derecha, arriba. Allí. No sé quién. ¿Sí? Ah, vale, ahora. A ver, musicoterapia y Alzheimer. La música no es milagrosa. Es una opción más terapéutica. A veces llega donde no llegan otras terapias convencionales, pero nunca vas a, por lo menos por lo que se conoce hasta ahora, a hacer que esa enfermedad quede totalmente estancada. Lo que se consigue es que vaya más lenta, que su evolución sea algo más lenta. Todas las personas que tienen demencia, lo peor que se les puede hacer es dejarlas sin actividad, que estén sentadas en una silla y no hagan nada. Hay que entretenerles, hay que hablarles, hay que cantarles, hay que jugar a pelota, hay que movilizar. Y la música es un recurso que es muy motivador, porque cuando se hacen grupos con personas con Alzheimer, bueno, lo que intentas es trabajar con sus canciones, porque la música es lo último que se pierde. Entonces, cambiando la letra de las canciones, vas incorporando recursos como puede ser el nombre de tu pareja, que a lo mejor ya no te acuerdas, a ver si con el soporte musical, que sí que aún lo reconoces, te puede ayudar a recordar el nombre de la persona. Es decir, hay una serie de técnicas para intentar lo que es conservar la memoria o que se pierda de una forma más lenta. Este proyecto Evoca que he comentado al principio es más potente, creo. No tenemos aún resultados, pero trabajamos más de un estímulo. Yo le estoy comentando solamente el estímulo musical. En este caso hay estímulo visual, estímulo aromático, estímulo táctil. Son muchos estímulos que a lo mejor pueden conseguir algo más, pero siempre partiendo de la base de que
no se va a curar esa persona. No sabemos aún cómo se cura el Alzheimer. Es una neurodegeneración y lo que se puede conseguir es que vaya más lenta. También hay estudios de que como los músicos a nivel estructural, partes de materia gris y blanca son más gruesas que las de una persona que no ha estudiado música, parece ser que la neurodegeneración va a ir más lenta. Es como si tuviera mayor protección también a la neurodegeneración. Pero esos estudios están empezando ahora. Curioso, ¿no? Habría que saber si hay estudios de casos, ¿no?, de músicos que tengan menos Alzheimer, ¿no? Sí. Por ahí creo que había otra pregunta. Luego por aquí delante también, un micro por aquí. Yo tenía una pregunta respecto a la gente que tiene amusia, que padece amusia. En este tipo de personas, ¿hay algo que la musicoterapia pueda hacer para combatir, no se dice combatirla o compensarla? Y si hay también desde la neurociencia o la neurobiología una explicación. No conozco estudios sobre el tema de amusia con musicoterapia. Parece ser que es una deficiencia neuronal y bueno, es un tema en el que lo que sí se ha comprobado es que bueno, no tiene que ver con el lenguaje, aunque haya áreas comunes que se compartan música-lenguaje, una persona puede tener amusia y que le cueste reconocer una melodía o un ritmo, pero no tener problemas de lenguaje. Lo desconozco. Bueno, muchas gracias por la exposición que ha hecho, que ha sido maravillosa didácticamente. Y también me gustaría a ver si habían hecho algún estudio en las enfermeras y en los terapeutas que aplican las técnicas, porque a ellos también la música repetitiva, siempre si se les pone la misma música, también debe de afectarle, y además también el nivel de concentración en cuanto a la música también te distrae. Entonces la concentración en un profesional también es muy importante. Entonces a ver si se había estudiado también a los profesionales o si se sabía algo de ello. Bueno, conozco estudios que se han hecho a cuidadores de personas enfermas, que a veces nos olvidamos de la persona que cuida, que sufre mucho más, no del profesional que está impartiendo una terapia. Se supone que él tiene sus recursos, que los ha aprendido a gestionar este tipo de recursos para poder concentrarse en lo que tiene que concentrarse. Lo que sí es cierto es que, claro, no puedes estar haciendo una terapia 4 horas o 5 o 6 horas cada día. O sea, tienes que tener tus pautas. Al final todos somos seres humanos. Y además para hacer terapia tú tienes que encontrarte bien. No puedes pasar consulta, venga, cada 10 minutos. Eso, vamos, no es coherente, ¿no? Bueno, se aconseja, lo ideal sería que antes de atender a un paciente tuvieras tú tus 10-15 minutos para hacer una meditación, relajarte, desconectar, para que cuando llegue esa persona tú te entregues lo máximo que puedas ahí en todos los sentidos. Eso a veces no es posible, pero bueno, que los terapeutas que se dedican a temas artísticos y musicales creo que lo tienen más en consideración. Si yo no estoy bien, no voy a tratarte. Hola Jordi, gracias por la charla. Hola. Nos ha mostrado imágenes de cómo se ilumina el cerebro, de resonancias magnéticas, de los músicos. Y hace un tiempo vi un estudio que intentaban hacer un mapa de las zonas que se iluminaban del cerebro de los artistas en general. Y la sorpresa de aquel estudio fue que en los músicos encontraron algo que describieron como una explosión de fuegos artificiales, algo como que se iluminaban heterogéneamente, ¿no?, todo el cerebro. Entonces, en otros artistas como escritores o pintores tenían zonas localizadas, mientras que los músicos era todo muy iluminado, ¿no? Decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué explicación se le podía dar a esto? ¿Es la música el más complejo de los artes? Bueno, la música es el arte que más recursos cognitivos demanda al cerebro. Tú piensas las tareas que hace un músico cuando está ejecutando con un instrumento.
lees una partitura musical, interpretas unos símbolos, allí ya hay un trabajo. Si es el piano tienes dos claves distintas, la misma nota en la misma línea significa algo para esta mano y algo para esta. Tienes que hacerlo al instante. Cuando interpretas, estás escuchando a ver si coincide con la nota que has visto. Cuando ya lo tienes aprendido, le pones la parte de emoción. Mientras vas tocando, tú recuerdas de dónde vienes y a dónde quieres ir con esa música. Todo eso para el cerebro, lóbulo frontal, expectativas musicales, lóbulo frontal también la parte motora, lóbulo parietal la parte sensoriomotora, la parte de situación física en el espacio, occipital la parte visual y todas las áreas emocionales subcorticales. Parece ser que la música es un arte que hace que trabaje casi todo el cerebro. De ahí viene un poquito este tema de la explosión o de fuegos artificiales. En principio quería darle las gracias por su excelente conferencia y luego Gracias. quería, es una duda que siempre he tenido, que si el nervio auditivo está afectado por cualquier motivo, no hay ninguna solución para que esa persona que apenas oye oiga algo de música. Gracias. A ver, la respuesta casi se la tendría que dar un médico. Claro, el nervio auditivo lo que hace es coger lo que se ha transformado de movimiento en impulsos y eso lo lleva al cerebro para interpretarlo. Si en esta carrera, en esta autopista, está cortada, tendrían que ser técnicas, no sé, de cirugía nerviosa que no sé si existen. Que es la parte más delicada. Es más fácil cuando el daño está antes, cuando es un daño mecánico, en el tímpano, en los huesecillos. Ahí es más fácil la solución. A nivel nervioso, no sé, me imagino que igual puede haber alguna técnica, pero también depende de en qué parte del nervio esté. No lo sé. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por la charla, muy interesante. ¿Dónde está que no lo vea? Ah, vale. Todos los puntos que se han tratado son todos muy interesantes. Gracias. Gracias. Quería hacerle una pregunta. Por ejemplo, cuando se está tocando un instrumento y se intenta hablar, hay como, o emitir un juicio lógico, con cierta lógica, hay como una cierta dificultad en el habla y en la interpretación. ¿Eso tiene algo que ver? No sé si me entiende. Es cuestión de aprendizaje y entrenamiento. Una de las dificultades de los músicos, y me imagino que aquí habrá algunos, es, hay alguien que toque el piano por aquí. Cuando hay que hacer, por ejemplo, tresillos en una mano y corcheas en la otra, ese cambio de ritmo distinto, bueno, pues cuesta sus ratos de repeticiones para llegar a automatizarlo, de manera que tú puedas tocarlo sin pensar. Yo creo que es un problema de automatización, que no es fácil. Porque, claro, estás intentando que determinadas áreas de tu cerebro trabajen de forma casi inconsciente y luego tú, si quieres decir algo que tiene sentido, tu atención tiene que estar en esto, no en los movimientos. El cerebro tampoco es algo que llegue a todo. Hay una teoría que dice que en el cerebro todo está conectado con todo. Pero el gasto energético que esto supondría no lo puede soportar. Entonces, ¿qué hace? Pues mantiene las vías imprescindibles. A partir de ahí, cuando hay un daño cerebral, por ejemplo, pues él intenta remediarlo y buscar sus caminos alternativos. Siempre tiene un plan B, parece ser, para solucionar las cosas. Pero tampoco podemos pedirle peras al olmo. Gracias. Parece una paradoja que, siendo tan evidente ya científicamente, quizás que es muy reciente, toda la ventaja, la bondad y los beneficios que tiene la relación del ser humano con la música,
estemos tan lejos de que esto se penetre en la sociedad a través de, por ejemplo, los sistemas educativos. La pregunta es, ¿conoce algún país o alguna sociedad que haya avanzado más en esa dirección y que por tanto incorpore el contacto de la música con los niños desde que nacen y que no solo sea una cuestión de conservatorios o de profesionales, sino que haya un contacto más dilatado en el tiempo en la sociedad y entre la sociedad y la música, a la luz de todo lo que conocemos ya? En eso estoy luchando, para conseguir sensibilizar a políticos, sobre todo, y educadores. A ver, en los llamados países del este, de antes, se observó y había estudios de que había menos fracaso escolar. Y los niños dedicaban muchas horas a la música y tenían sus estudios reglados y sacaban sus notas, pero había menos fracaso escolar que el que parece ser que hay hoy en día. Eso por una parte. Por otra parte, en la música no todos son beneficios. Pensemos que con música se ha torturado. La música puede hacer daño. La música es un instrumento, ¿vale? Si yo lo sé utilizar bien, perfecto, pero puede utilizarse mal. Entonces, bueno, es un medio. Es como un bisturí. En manos de un excelente médico me salva una vida. En manos de un esquizofrénico ya puedo empezar a correr. Pero sí, en eso yo estoy de acuerdo. Para mí la música tendría que ser una materia transversal desde los 3 hasta los 12 años, porque no se trata de hacer virtuosos. El que quiera ser un músico virtuoso, adelante, pero el camino es muy difícil y sacrificado, y tiene que tomar él la decisión. Pero la música, como instrumento educativo, me va a ayudar a sincronizar mejor mi cuerpo, temas de psicomotricidad, me va a ayudar en temas de lenguaje, me lo voy a pasar bien. Entonces, no se trata de aprender a tocar la flauta dulce, sino, bueno, a saber escuchar una obra musical, adquirir un poquito más de sensibilidad. La gente que está habituada a tocar en grupos aprende una cosa muy buena, que es escuchar al compañero. Y en esta sociedad de hoy hace falta que sepamos escuchar, que no escuchamos demasiado. Y esto se aprende como un valor más. Aquí, a su izquierda, aquí, abajo. Ahí. Vale. Hola. Bueno, lo primero, darle la enhorabuena. Y Gracias. segundo, preguntarle, ¿conoce algún trabajo o estudio que se haya hecho de musicoterapia también en relación, por ejemplo, con la pintura? Porque, por ejemplo, mi abuela tiene Alzheimer y la pobre también está un poco ciega y un poco sorda, entonces lo tiene todo. Y a lo mejor de hacer una manera, yo lo he intentado y a veces me ha resultado en alguna ocasión puntual, pero de hacerlo de manera interdisciplinar, no solamente la musicoterapia, que está bien, pero de alguna manera abordarlo un poco con el resto de las artes. ¿Conoce, o en este caso, por ejemplo, el tema de los colores, ¿conoce algún tipo de estudio o algún trabajo musicoterapéutico que se haya hecho también en relación con otras artes, como por ejemplo la pintura, los colores? Quiero recordar que tengo algún estudio. En todo caso, si me lo recuerda por correo electrónico, ¿vale? Lo buscaría. Hay temas y estudios que se han hecho viendo todo el tema del arte, ¿no? Del dibujo y la pintura, que también tiene sus beneficios. Y creo que hay algunos, no demasiados, que lo han hecho combinando con música. Pero no puedo hablarle ni de resultados ni de efectividad. Tendría que buscarlo. Si me lo recuerda, se lo envío. Hola, muy buenas tardes a todos. Estoy contento y feliz hoy de compartir en este auditorio la charla sobre la música en mayúsculas con un experto como usted y con un montón de gente aficionada y que estoy seguro que ama la música como yo. Pero me ha entristecido mucho ver cómo en una de las diapositivas que nos ponía con el cuarteto ABBA, ese experimento parece que no funcionó. Cuando usted habla de música con mayúsculas, cada uno de nosotros puede pensar en su grupo, en su música, en lo que de verdad a cada uno nos gusta, porque pareciera que solo la música clásica, solo los grandes compositores, solo la música instrumental es la que funciona o con la que se trabaja. No siento haber dado esa sensación. Es cierto que en el estudio comparaba Strauss, Mozart y ABBA.
y aparecían más resultados. Era un estudio que quería ver si diferentes géneros musicales nos afectaban de forma distinta. Pero tengamos en cuenta que es un estudio. Un estudio es en una muestra de personas. Y lo que yo obtenga en un estudio, eso no puedo generalizarlo, ni mucho menos. Hay que replicarlo muchas veces. Posiblemente encontremos estudios, por ejemplo, el efecto famoso Mozart, ¿vale? Que alguien del marketing pues cogió, empezó a grabar música en CDs y lo vendía, pues que escuchando esa música los bebés nacerían más inteligentes. Ese estudio que se hizo con universitarios, no con fetos ni con mujeres embarazadas, se replicó muchas veces con muchas músicas distintas. Se comparaban incluso Albinoni, Mozart, Strauss, clásicos, o se comparaban músicas regionales, músicas pop, y al final, ¿sabe cuál fue la conclusión? Que aquella música que a mí me produce recursos cognitivos mejor es la música que a mí me gusta. Puede ser clásica, puede ser pop, pero es la que a mí me va. La música que a mí me satisface es la que me va a poner en el estado adecuado para optimizar mis recursos cognitivos. Entonces, sí que es cierto que en estudios siempre aparecen comparaciones, pero no nos ciñamos nunca a un estudio. Es decir, de géneros musicales seguramente tendré muchos más. Elegí este, como podía haber elegido otro que a lo mejor los resultados hubieran sido contrarios. No hay música buena ni mala, en absoluto. Recuerdo un vídeo de una UCI de un hospital de Nueva York, donde había una persona mayor que estaba intubada y estaba escuchando música máquina. Y el médico, que era musicoterapeuta, decía, es que esta persona necesita durante 10 minutos escuchar este tipo de música, porque además me la ha pedido él. Entonces, no hay música buena ni mala, al contrario, es la música que a nosotros nos va, es la que nos va a favorecer. Por aquí, en la primera fila. Buenas tardes, muchas gracias por su intervención. Yo, si me lo permite, me gustaría pues puntualizar, porque en su intervención, en la presentación que nos ha hecho, principalmente lo que se observa son intervenciones con música, entre comillas, enlatada, ¿no? Y me preocupa un poco que al auditorio le quede el sabor de que la musicoterapia se realiza siempre con música enlatada. Y entonces, pues, eso me quería, si no le importa, puntualizarlo, porque la musicoterapia se realiza con una persona, un profesional de la musicoterapia, que tiene una formación y tiene, como usted bien antes ha comentado, unos recursos y se crea a través de una relación con el paciente. Es decir, estos estudios pues sí son un tipo de intervención más cognitivo, con un enfoque más cognitivo-conductual, y bueno, pues eso sí que me gustaría comentarlo para que, si no le importa, pues el auditorio también tenga en cuenta que la musicoterapia requiere de un musicoterapeuta. Y luego, por otra parte, pues ya preguntarle a usted, porque veo que principalmente tiene un enfoque cognitivo-conductual en sus intervenciones y en los estudios, en las revisiones de estudios que he visto, son principalmente ese tipo de estudios. Y si hay otra disciplina científica que se llama psicología, si usted ha realizado otras búsquedas respecto a otro tipo de enfoques, pues más sistémicos, más psicodinámicos, en fin, ¿qué experiencia tiene usted al respecto? Bueno, respecto al primer punto, es cierto, yo he comentado aquí varios estudios como intervenciones musicales, que no tienen nada que ver con musicoterapia. Musicoterapia significa que hay un terapeuta especializado que tiene unos objetivos de tratamiento, que hace un seguimiento a esa persona, que hace unas evaluaciones. No es escuchar música. Lo que he querido mostrar es que el simple hecho de escuchar música puede aportarnos beneficios. Pero si yo quiero tratarme con algo muy específico, no puedo hacerlo así escuchando música, sino a través de un profesional musicoterapeuta que es quien me va a dirigir. Respecto a lo de la psicología, lo que suelo hacer, estoy suscrito a muchas listas de investigaciones y en principio pues cojo aquellos
estudios que más me atraen, sin diferenciar si son más de psicología o cognitivo-conductuales. Eso es. Por ahí había una última palabra, ¿no? ¿Era por ahí? No. Bueno, Aquí. si no hay la última palabra ya, porque ya vamos fuera de hora. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Me ha encantado la charla, por supuesto. Me ha suscitado muchas preguntas, mucho interés. Eso está pero, bien. Sí, muchas de ellas se han respondido, pero me voy a ir a una y luego una cosita que me ha hecho mucha gracia por curiosidad. Bueno, la primera va dirigida a estos estudios que usted ha presentado. Creo que ha dicho usted el Instituto Márquez en Barcelona, acerca de cómo los bebés ya, creo que ha dicho la 16 semana, Sí. 16 semana empezaban ya como Sí, a moverse, movimientos. y a responder a Sí. estímulos musicales, ¿cierto? Mm. Bien, esto por un lado me parece estupendo, porque eso a lo mejor, creo yo, digo, si se está estudiando podría ayudar a que esta gestación llegara a un término feliz, puesto que cada vez se dan más partos prematuros. Y luego, lo que ha mencionado usted respecto ya a la mujer gestante, este estudio en Almería, que también parece que interesa la salud de la mamá, que parece que le produce cierta ansiedad al escuchar el corazón del bebé, me ha dejado un poquito perpleja, porque me imagino que eso a mí me produciría, o me ha producido, porque he pasado por esa experiencia, me ha producido mucha felicidad. Cómo la música en general, ya han notado un poquito, podría ayudar a que los futuros bebés llegaran a la vida en las mejores condiciones posibles, y también a la mamá, y si esto podría ayudar a que se evitaran estos partos prematuros. Y luego otra cosa que me ha hecho mucha gracia es escuchar ese tema que probablemente ha elegido usted, el de Por 1000 años más, creo que era la música de fondo en cuanto a paliaban. Lo del Hospital de Igualada. Sí. Sí, y luego en el Alzheimer he visto que había músicas de tipo sincopado, me ha parecido. El tango y alguna cosita más. ¿Ayuda esto, este tipo Alzheimer de ritmos? Parkinson. Sí, Parkinson, perdón. Sí, tiene que ser algo muy rítmico. Eso, vale, pues me ha parecido que era tango y creo que iba muy bien. Bueno, pues nada más, muchas gracias. Sobre todo Ya no sé qué tengo que comentarle. A ver, lo de los bebés. Los bebés, sí, van a ayudar. Les va a ayudar la musicoterapia, como decía esta señora, puede ayudar a las madres que gestan con El experimento del Instituto Marqués. Se están interesando ciertos Sí, el experimento del Instituto Marqués se hizo a través del diseño de unos reproductores vía vaginal, no poniendo auriculares en la barriga, sino en el interior, para que la música a niveles muy bajos estuviera muy cerca del feto. Hay muchas preguntas al respecto. Estamos de alguna forma invadiendo un hábitat sonoro que no es el lógico. El lógico es escuchar otra serie de ruidos. ¿Hasta qué punto esto puede ser bueno o no? Son investigaciones que se están efectuando. Lo que sí se ha observado es que hay cierto aprendizaje, porque parece ser como si recordaran determinadas melodías que han escuchado durante el crecimiento. Ahora, ¿para qué nos puede servir? Son investigaciones que están abiertas hoy en día. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, era la música que utilizaron en el hospital. La eligió las musicoterapeutas que trabajaban allí, sí. Eligieron, me imagino, una música que fuera suave, tranquila, melódica, que es más o menos lo que nos puede aportar calma o serenidad. Era una música que habían elegido ellos. Bueno, pues muy bien. Creo que ya hemos agotado el tiempo y hemos abusado mucho de Jordi. Que va un placer. Una intervención muy interesante para abrir este programa. La verdad es que el tema ha despertado mucho interés en el público y se ha visto, porque todavía creo que ha habido alguna palabra que no se ha podido atender, pero en cualquier caso le agradezco mucho en nombre del Parque de las Ciencias su intervención. Y bueno, quedan todos emplazados a la próxima conferencia, que será el jueves 14 de febrero. En este caso el tema es acústica y electrónica, como ya ha comentado antes Javier. Y espero que siga siendo también del mismo interés que ha sido esta. Así que muchas gracias a todos por su asistencia.